Abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis 2:18. Continuamos con la serie El propósito de la iglesia. Este es el tema número 13, que se titula La iglesia que fue seducida. Apocalipsis 2, versículo 18 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta ahí vamos a leer. En el tema número 7 de esa serie que se llamó La iglesia que sabe disciplinar, ahí estudiamos una parte de cómo, de esta iglesia de Tiatira, de cómo Dios disciplina a sus hijos. Pero hoy vamos a estudiar otros detalles acerca de esta iglesia que fue seducida, que permitió la seducción. ¿En qué consistió esa seducción? En que permitió que los falsos profetas penetraran esa iglesia y la dañaran. Entonces déjeme darle un contexto histórico acerca de esta ciudad de Tiatira y de la iglesia que allí se encontraba en Tiatira. Tiatira es una palabra que en griego significa sacrificio continuo. Y daba la casualidad que en esa ciudad había muchos templos paganos, había muchos dioses paganos, y había un continuo sacrificio para ganarse el favor de los dioses. Esto contrasta drásticamente con el sacrificio de Cristo, que según Hebreos 10:12 dice que fue hecho una sola vez para siempre. Un sacrificio perfecto que perdona nuestros pecados, que borra nuestras maldades. Esta ciudad fue fundada por uno de los 4 generales más importantes de Alejandro Magno, que se llamaba Seleuco I. Nombrecito así se llamaba, Seleuco. No le pongas ahí a su hijo, por favor, Seleuco. Esto fue en el 3er siglo antes de Cristo. Pasaron los años y en el año 190 antes de Cristo, los romanos conquistaron toda esa parte de Asia donde se encontraban estas 7 iglesias, y fue así que los romanos tomaron posesión de esta ciudad y formó parte del Imperio Romano de ese tiempo. La actividad económica de la ciudad de Tiatira era que ellos comerciaban con telas finas. Los tiatiros, ellos eran famosos, habían agarrado una fama con las ciudades vecinas de que era gente deshonrada, que era gente tranza. Fíjense nomás, que en ocasiones daban gato por liebre. ¿Dónde he oído eso, verdad? ¿Dónde he oído eso? ¿No se parece mucho a la sociedad de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Qué fama tienen los licenciados? No, mejor ahí le paramos ya, porque no se me vayan a ofender algunos aquí. ¿Qué fama tienen los...? Bueno, ya, mejor ahí le dejamos. Ellos
tenían un templo ahí en Tiatira dedicado al dios Apolos. El dios Apolos era hijo del dios Zeus, que era el papá de los dioses. Entonces tuvo un hijo y se llamó Apolos. Y este Apolos era el dios de la belleza, fíjense. Es decir, ahí había un culto a la belleza. Por eso las telas que ellos vendían pues eran muy finas, y era para vestir el cuerpo humano de una manera muy elegante, sofisticada. También era el dios de las artes. Todo lo que tenía que ver con las artes, Apolos representaba. También era el dios, Apolos, el dios de la adivinación. Y dentro del templo de Apolos había una profetisa de planta a la que eran en diferentes épocas, eran diferentes, pero tenían una profetisa. Fíjese qué interesante. Y a esta profetisa se le conocía como Pitia, de donde viene pitonisa o adivina. Y ahí estaba. Y esta pitonisa, esta profetisa, transmitía los supuestos mensajes del dios Apolos a la gente. Entraba en un trance y decía pues cuál era la visión y la voluntad de su dios Apolos. Y fíjense, como el día de hoy hay un culto a la belleza, ¿sí? Con todos esos concursos, por ejemplo, Miss Universo, que es una exaltación a la belleza femenina. Los griegos hacían una exaltación a la belleza masculina, y no son diferentes los tiempos de ahora, fíjense. Un sobreénfasis en la belleza. Hoy muchas mujeres son de plástico, hacen injerto y medio en las partes de su cuerpo para realzar su belleza. Entonces había un culto a la belleza, como hoy hay un culto a la belleza. Hoy tenemos mucha arte. Por ejemplo, los 18,000 desnudos allá en la plaza del Zócalo, allá en la Ciudad de México, fue una fotografía de arte, ¿no? ¿Sí o no? Es arte. Y bueno, ¿qué me puede decir de los adivinos? ¿Verdad? Con el papá de todos los de este tiempo, Walter Mercado. Hasta supuestas iglesias como Pare de Sufrir, que son centros de adivinación. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras y comparamos con los tiempos actuales, nos damos cuenta que no son muy diferentes. Súbeme al monitor, ¿sí? Rafa, súbeme el monitor, por favor, ¿sí? Tantito, gracias. Entonces, no es muy diferente, fíjese. En medio de toda esta basura, pues había una iglesia cristiana. Había cristianos en medio de todo ese paganismo recalcitrante. Esa iglesia Jesús la amaba. A esa iglesia le dirige una de las cartas que están aquí en este mensaje en el Apocalipsis, por medio de Juan el apóstol. Y vamos a estudiar estas características de la iglesia que fue seducida. Vamos al versículo 18 de Apocalipsis 2:18. Dice, y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Ya lo aprendieron. ¿Quién es? El pastor. Escríbele una carta al pastor de la iglesia en Tiatira, porque el pastor es el responsable. Y luego dice, el Hijo de Dios, yo quiero que noten cómo Jesús se autodenomina el Hijo de Dios. Pero esta frase, el Hijo de Dios, está diciendo, soy Dios. Yo quiero que noten cómo no dice, soy hijo de María. Porque María fue solamente la madre de la humanidad de Jesús, pero jamás de su divinidad. Porque antes que nadie existía ya el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios omnipotente, dice el versículo 18, sígame allí en su Biblia, el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, que los ojos de Cristo tienen una mirada
penetra la mente de las personas. La mirada de Jesús tiene tanta fuerza que penetra el corazón y nada se escapa a su mirar. Dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de los fariseos, que Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Entonces esa mirada escudriñaba lo más profundo del corazón de los seres humanos, de las personas. Y aquí está diciendo que a sus hijos también los mira con esa mirada de que para Él nada se le esconde. Ni el pecado más secreto que una persona pueda tener se esconde ante la mirada penetrante del Hijo de Dios. Fíjese que Platón, el famoso filósofo, él hablaba en sus disertaciones filosóficas, hablaba de que la luz que irradia el sol, pues nos da la capacidad de ver el mundo y todo a nuestro alrededor. Pero él hablaba de una luz interior que todos los seres humanos deberíamos de tener, decía él. Y esa luz interior, cuando una persona la llegaba a poseer, podía ver de esa luz interior que se proyectaba a través de los ojos, según Platón, y esa luz era la luz divina. Nada más que quién sabe cuál Dios se referiría, tenían 20,000, ¿no? Entonces, pero esa luz que salía de dentro de las personas, penetraba por los ojos de los demás y la persona alcanzaba un nivel espiritual, porque al tener esa luz interna podía ver lo que había dentro del corazón. ¿Habrá algún humano que pueda hacer eso? No. Sin embargo, fíjese, esta alusión de Cristo de que tiene como ojos como llama de fuego, tiene mucho sentido en el contexto de la cultura que estaba helenizada o influida por los griegos. Para nosotros tal vez no cobra mucho significado algunas expresiones, pero cuando estudiamos el contexto histórico nos da luz, precisamente. Entonces, fíjense, justamente dice, el que tiene ojos como llama de fuego, y los de Tiatira estaban entendiendo a qué se refería Cristo, que podía ver lo que había dentro de ellos. ¿Por qué? Porque esa era la filosofía que prevalecía en ese tiempo. Entonces dice, y que tiene ojos como llama de fuego, estoy en el versículo 18, y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia siempre simboliza juicio, siempre. Bronce bruñido es bronce muy pulido, ¿sí? Acuérdense que Apolos era el dios de las artes, y había muchos artesanos ahí en Tiatira. Y estos artesanos, entre las obras de arte que ellos fabricaban y aún las exportaban, eran muy diestros para trabajar el bronce. Y del bronce hacían espejos, no es como ahora los espejos de ahora. Antes eran de metal, eran de bronce, pero eran pulidos de tal manera que se reflejaba el exterior de la persona, como los espejos de ahora. Un poco borrosos, no tan nítidos, pero así ellos trabajaban los espejos de bronce. Pero estos espejos solamente reflejaban lo externo, como cualquier espejo en la actualidad. Pero Cristo, fíjense la comparación que hace, cual espejo, pero espiritualmente hablando, que al mirarlo, al mirarte en Él, Él proyecta nuestra verdadera condición, pero interna. ¿Me estoy explicando? Entonces, al vernos nosotros reflejados en la palabra de Dios, que es como un espejo, en Cristo mismo, que es como un espejo, como es espiritual y Él ve lo profundo de nuestros corazones, cuando nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, o cuando nosotros vamos con Dios, es como si nos miramos en ese espejo bruñido. Y todo pecado secreto que esté allí en la mente y en el corazón, ahí se va a ver y vas a decir, ese soy yo, como Isaías, que dijo, ay, han visto mis ojos al Señor, soy un hombre inmundo de labios, y miró su condición, cómo estaba en ese momento. Así el Señor trae juicio a nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros siempre vayamos con el Señor.
importante que siempre leamos su palabra, estudiemos su palabra, porque es un espejo en el cual nos miramos, ¿sí? Entonces, se ve allí los desperfectos que tenemos, los pecados ocultos, y esos tienen que venir a juicio, porque Dios odia el pecado. Y cuando dice pies semejantes a bronce bruñido, habla de pisar, ¿sí?, la maldad, los pecados, de que Dios aborrece esas cosas. Bueno, pues ese que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice en el versículo 18 al final, dice esto. Ahí está hablando el Señor. Acuérdense, cuando el Señor habla, hay que poner atención, ¿de acuerdo? ¿Qué le dijo a la iglesia, a los cristianos de Tiatira? Versículo 19. Yo conozco tus obras, yo las conozco, sé, miro, tengo esa mirada que penetra tus obras. La palabra obras, las cuales Jesús decía que conocía, viene del griego ergón, que significa obras buenas. Yo veo, le está diciendo a los cristianos en Tiatira, yo veo las obras buenas que tú haces, veo las cosas buenas que tú haces. Y comienza el Señor a dar un reconocimiento de lo bueno que tenían los cristianos en Tiatira. Dice, no solo he visto tus obras buenas, sino he visto tu amor, le dice. Y la palabra amor se tradujo de la palabra griega conocida agape. Y esa palabra significa amor máximo. Es el amor que se da por otros. Es el amor que Dios tiene, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ese es el nivel más grande de amor, el amor agape. Entonces aquí aparece esta palabra. Entonces Jesús le está diciendo, yo conozco las cosas buenas y el amor que tienes por otros. Conozco tus obras de misericordia, eso es lo que significa aquí, tus obras y amor. Conozco tus obras de misericordia que haces con los desvalidos, con los pobres, con los necesitados. Conozco tus obras de beneficencia a favor del que no tiene, a favor del desposeído. Y esa debe ser una característica de todo cristiano. Los cristianos necesitamos hacer buenas obras, no para salvarnos, porque la salvación es gratuita, sino como una evidencia de que somos hijos de Dios. Y tenemos que aprender siempre a hacer el bien. Cuando vemos al hambriento, tenderle la mano y regálale una hamburguesa, regálale 1 kilo de arroz, tiende tu mano, porque eso lo estaba el Señor aprobando de los cristianos en Tiatira, porque somos llamados, Dios se preparó un pueblo celoso de buenas obras, que hiciera buenas cosas a favor de los demás. Entonces el Señor está reconociendo lo bueno que estaban haciendo los cristianos en Tiatira, y nosotros debemos de hacer estas cosas también. Y luego dice en el versículo 19, continúo, dice, conozco tus obras, tu amor y fe, dice. Y fe se tradujo de una palabra que se llama pistos, y pistos significa fe para salvación, pero aquí no es fe para salvación porque ya eran salvos. Pistos también tiene otros significados, y en el contexto de este versículo, pistos es fidelidad. Pistos significa, según el diccionario griego, significa lealtad. Entonces, fíjate, vamos a retomar. Yo conozco tus obras buenas, yo conozco tu amor máximo, cómo te has dado por otros, conozco que les has ayudado, has bendecido al pobre, has a lo mejor donado ropa que aún te pones, pero también he visto tu fidelidad y tu lealtad, en este caso ¿a quién? Al Señor. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? La iglesia que fue fiel. Entonces el Señor espera de nosotros que nosotros seamos fieles a Él, que seamos leales a Él, así como los cristianos de Tiatira. Eso espera, y nosotros necesitamos y debemos de demostrar fidelidad a Dios y lealtad a Dios. Pero no se queda allí, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio. Y servicio se tradujo de la palabra diaconía,
de donde se deriva la conocida palabra diácono. Y diaconía significa servir con disposición, con prestancia, con buen ánimo, ¿sí? Y así debemos de servir nosotros al Señor. Mira, cuando yo vengo a este lugar, aunque esté cansado, yo tengo que echarle 100%, todo, con dedicación, aunque me sienta cansado, aunque me sienta, si cuido a los niños, si enseño a los niños, si le doy clase a 5 personas, si limpio las sillas en el auditorio, lo que sea, lo que nosotros hacemos como cristianos en el servicio a Dios, tiene que ser hecho, hermanos, con toda la entrega posible. No a medias, no como que sí, ay, como que sí, sí, como que sí, no, 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 no. Aquí, cuando Jesús dice, y tu servicio, dice, está reconociendo, tienes una disposición para servirme que me agrada, me gusta, qué bueno que seas así, que le eches todas las ganas, que no seas flojo en el servicio a Dios, que crezcas día con día en el servicio a Dios. ¿Qué hiciste hoy por Dios tú? A ver. Bueno, mejor le seguimos. Dice, conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, dice en el versículo 19, ahí sigo. Y tu paciencia, paciencia se tradujo de upomone, que significa resistencia en medio de la adversidad, resistencia en medio de la tempestad. Y de ahí es donde viene aquella analogía que yo les enseñé de la estatua, ¿verdad? Que una estatua está inmovible, inconmovible, está ahí. Entonces habla de que los cristianos en Tiatira tenían cosas muy buenas, hacían obras de amor, se entregaban por otros, ayudaban a otros, eran fieles y leales al Señor. Y cuando se trataba de servir al Señor, que necesitábamos maestros para los niños, necesitábamos esto, siempre ellos hacían un servicio con toda disposición, le echaban ganas y daban, el texto habla de un trabajo excelente. Todo lo que hagamos debemos hacerlo lo mejor posible, porque es para Dios. ¿Ustedes creen que Dios se merezca que hagamos las cosas lo mejor posible? La obra de Cristo fue maravillosa, excelente. No fue a medias, ay, tengo flojera de bajar a la tierra, imagínense. No existe eso en Cristo. Entonces nosotros aprendemos de Él. Y fíjate que los cristianos en Tiatira tenían estas cosas buenas. Y el Señor las reconoce. Y no termina ahí, fíjate, en el 19 sigue diciendo, conozco tu servicio, tu fe, tu paciencia. Y noten al final del versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oye, algo notable tenían estos cristianos. Es decir, que cada día aumentaba. ¿Qué aumentaba? Sus buenas obras, su amor, su fe, su servicio excelente, su paciencia aumentaba, no disminuía, crecía. Hermanos, y nosotros estamos llamados a crecer, no estancarnos. El cristiano que se estanca, mira, agua estancada es un criadero de bichos feos, ¿no es cierto? Pero el agua que corre, esa produce vida. En el agua estancada no pueden vivir los peces, pero los ajolotes y cucarachas de charcos y, o sea, son animalitos como que no, ¿verdad? Pero en el agua corriente fresca ahí crece toda clase de vida. Y nosotros estamos llamados a crecer, hermanos. Necesitamos crecer en amor, necesitamos crecer en fe, en hacer cosas lo mejor posible, creciendo. Y ellos, el Señor les dice, tus obras postreras son más. Y esta palabra más habla aún de son mejores que las primeras. Y bueno, cuando les están leyendo la carta, los cristianos que estaban allí en Tiatira, pues estaban, ay, pues gracias Señor, ¿verdad? Ya ves, yo me imagino entre ellos dialogando, ¿verdad? Así como, ya ves, el trabajo en el Señor no es en vano, no es, sí, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Pero, digan todos, pero, ay, pero viene el reproche. Viene el reproche de Jesús.
Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjate cómo el Señor está interesado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de una manera integral. Acuérdense que el mandamiento mayor es, y el más grande, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Porque Dios nos amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Así nos amó Él. Y lo menos que podemos hacer nosotros es lo mismo, amarlo de esa manera. Entonces el Señor está interesado y estaba interesado en los cristianos de Tiatira. Fíjense cómo Él reconoce las cosas buenas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son pocas, le dice, pero son cosas graves. Son cosas que te pueden llevar a fracasar en el camino de la vida cristiana. Te pueden llevar, pastor de la iglesia de Tiatira, te pueden llevar a desviar la iglesia. Cosas peligrosas, y por eso quedaron escritas, imagínense, por siglos de los siglos quedaron aquí. Entonces todo lo que esté escrito en las Sagradas Escrituras es importante para Dios. Entonces le dice en el versículo 20, ¿cuáles eran esas pocas cosas? Le dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí yo encuentro tres cosas, o tres cosas que yo quiero enfatizar en esta parte del versículo. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. La primera es que el Señor le reprocha que toleras. Y la palabra toleras se tradujo del griego eao, así, y significa literalmente permitir, significa dejar en paz, dejar tranquilo. O sea, Jesús le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites, que estás dejando en paz sin hacer absolutamente nada, tal vez por temor, tal vez por un juicio o por un pensamiento mal entendido de no, pues quién soy yo para juzgar, no, yo qué puedo decir, no, pues hay que Dios juzgue. Y el Señor justamente está juzgando ¿a quién? Al pastor, ¿sí o no? Al pastor y a los hermanos de la iglesia. Que toleras. La segunda cosa que yo quiero mencionar que encuentro allí es que toleras, que permites, que dejas tranquila que esa mujer Jezabel. Jezabel significa deshonesta. ¿Cómo eran los de Tiatira? Los habitantes de Tiatira, que en ese entonces eran como 35,000. ¿Cómo eran? ¿Qué fama tenían? ¿Se acuerdan? Yo lo dije al principio, de deshonestos. Qué interesante, ¿no? Eran de los que decían, el que no tranza no avanza. Era de esos de que se les descomponía la carreta, iban y oye, pues necesita valeros nuevos y pues no te ponían valeros nuevos, nada más le limpiaban allí, le ponían un poco de grasa para que rodaran, como en muchos talleres de hoy, que vas y te dicen que necesita una afinación, nada más te limpian las mujeres y te roban. Son unos deshonestos, te transan. Pues esa mujer que ellos toleraban, que era una deshonesta, una tranza. Pero fíjate, aquí el nombre de Jezabel no es una mujer literal. Aquí, ¿se acuerdan que en el templo de Apolos había una, ¿qué? Profetisa. ¿Se acuerdan que había una profetisa? Una pitonisa que adivinaba. Ahora fíjate, aquí Jezabel es una alusión, menciona a Jezabel del Antiguo Testamento. Ahorita hablo un poco acerca de ella, quién era y todo lo que hizo, pero es una alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento, que era esposa del rey Acab, que fue rey de Israel. ¿Por qué le nombra que esa mujer Jezabel? No que había una
pitonisa o una profetisa como había en el templo de Apolos. No. Pero la alusión es porque ellos conocían el culto a Apolos. Y cuando le dice que tienes esa mujer, esa profetisa, esa mujer, entonces ellos así como que, ay, nosotros no tenemos pitonisas aquí dentro de la iglesia. Pero ellos estaban entendiendo perfectamente porque conocían ya las escrituras. Entonces era una alusión a la Jezabel, de esposa de Acab, que aparece en 1 Reyes capítulo 16. Ahora, ¿qué hizo esta Jezabel? Bueno, ella era la primera dama de Israel, porque era la esposa del rey. Entonces aquí vemos, para principio de cuentas, el autoritarismo que tuvo la esposa del rey al sentirse la primera dama. ¿Qué fue lo que hizo? Entre otras cosas, fomentó la idolatría al pueblo de Israel, siendo que su esposo era el rey de Israel que estaba puesto por Dios. Fíjate nada más. Entonces Jezabel, esta deshonesta, traicionera también significa, le decía a Acab: oye, dame chance de poner unos templos paganos. Pues, ¿qué tiene? Mira, nosotros somos un pueblo grande y déjame poner un templo en honor de Baal. Y Acab decía: no, pero pues es que Jehová, no, mira, ¿qué importa? No pasa nada. Y dice la Biblia que ese fue uno de los grandes errores de Acab, que permitió que su esposa lo sedujera, lo incitara. Esa es la palabra que aparece allí en Primera de Reyes. Lo incitara a la idolatría y a consentir el culto a los dioses paganos. Otro de los dioses fue una diosa, Astarte, que era la diosa de los sirios, de algunos otros pueblos, pero que en los romanos era el equivalente a la Venus, ¿sí? La diosa del amor, etcétera. Entonces, fíjate, fomentó la idolatría. Hablaba a oídos del rey y le decía: no pasa nada. Y el rey consentía. Ahora, ¿qué estaba pasando con el pastor de Tiatira? Estaba consintiendo, estaba tolerando lo que hizo Acab. Pero si no era una mujer literal, entonces, ¿qué era? Eran cristianos, supuestos cristianos, que tenían la misma actitud y el mismo espíritu de Jezabel. Ese era el punto. No sé si me estoy explicando. Otra de las cosas que hizo esta mujer, la primera dama de Israel, fue que persiguió a Elías. Bueno, antes de perseguirlo, ella mandó matar a los profetas de Jehová, fíjense. En Primera de Reyes, no lo busquen, son historias largas. En el capítulo 18, allí lo estudia. Hoy lo estudia desde el Primera Reyes, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21. Ahí está toda la historia de esto. Ahora, ¿qué hizo? Escúcheme bien, ¿qué hizo Jezabel? Persiguió y mató a los profetas de Dios. Iba con el rey y le decía: oye, esos profetas nada más nos profetizan mal. Y sabes una cosa, yo quiero que les des cuello, No, pero son los profetas de Jehová, le dice. No, pero me dicen que yo soy una mujer así. Claro, llegaban los profetas de Dios y denunciaban la idolatría de Israel. Y acuérdense que en parte de la adoración en los templos paganos era la promiscuidad sexual. Acuérdense de eso. Entonces llegaban los profetas de Dios, se paraban cuando tomaban la palabra y denunciaban el pecado de Israel. Y obviamente que decían: Acab, ¿qué pasó? Te estás alejando al pueblo de Dios. ¿Y tu mujer? ¿Por qué te dejas engañar por tu mujer? Y no le gustaba a la señora. Y cual presidente de Sudamérica les dio cuello. Y ese nomás, abusadora de la autoridad que tenía. Dice que mandó matar a más de 900 de los profetas.
de Dios. Qué tremendo. Después, Elías tiene una confrontación con los profetas de Baal. ¿Se acuerda? Aquella historia cuando pues Elías dice que se enardeció porque Jezabel mataba a los profetas de Dios y fue y los retó. Pero estaba el pueblo de Israel y estaba el ídolo Baal, y Elías se para en medio y les dice a los profetas de Baal: vamos a hacer la prueba a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a destazar un sacrificio y le vamos a echar agua, y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces dice que los profetas de Baal eran 450. Destazaron el sacrificio y empezaron a gritar desenfrenadamente, frenéticamente, dice ahí, y comenzaron a cortarse con cuchillos filosos el cuerpo, y no respondía Baal, y no respondía, y Elías se burlaba de ellos y decía: oh, ese es su Dios, a lo mejor está dormidito, anoche se desveló viendo el fútbol, México contra Irán. Se desveló el pobre Baal, a ver qué les puede, a ver, no, a lo mejor está tomando la siesta. Y se burlaba, porque Elías sabía quién era el Dios verdadero. Pero llegó un momento en que Elías se para enfrente del pueblo. Estaba Baal, el mono ese que tenían, y le dijo a Israel: miren, Israel, ya es tiempo de que no claudiquen entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, si este mono es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, sigan a Jehová. No pueden estar con un pie en Cristo y otro coqueteándole al diablo. Usted no puede decir que es cristiano y luego se va a consultar a los brujos de Pare de Sufrir. No puede usted hacer eso, por el amor de Dios, comprándoles aceitito, comprándoles agüitas y comprándoles pañuelitos. Pura hechicería. Usted no puede hacer eso. Decídase, o se va para allá o se queda con el Señor. Eso fue lo que les dijo Elías. Y llegó la hora de la verdad, y Dios hace descender fuego y quema el sacrificio. Entonces Elías dice: échenme a todos esos profetas. Y a 450 profetas los desapareció del mapa, los degolló. Fíjate, aquí en aquellos tiempos eran luchas literales, hoy son espirituales. Escúchame bien, si los hijos de Dios no le cortan el cuello a los falsos profetas, los falsos profetas te los van a cortar a ti. ¿Cómo? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se aplica? Por medio de los engaños. Te van a desviar a la idolatría, te van a desviar a otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. No sé si me están entendiendo. Bueno, mata 450 profetas de Baal. La noticia le llega a la malvada Jezabel, y era una mujer terrible. Fíjate, tan terrible que cuando ella se enteró, dice: ¿dónde está ese Elías? Y va y lo empieza a buscar, y Elías estaba cansado de haber exterminado a tanto falso profeta. Entonces dice que Jezabel lo persiguió a Elías, lo quería matar a Elías, pero Dios no le permitió. ¿Qué más hizo esta mujer? Había un hombre llamado Nabot, que dice la Biblia en el capítulo 21 de Reyes, de Primer Reyes, dice que estaba la propiedad del rey, grande, enorme, su castillo, todo, y era vecino tenía un hombre llamado Nabot, y este hombre tenía una viña, preciosa que estaba la viña, grande, bien cultivada, bien cuidada. Entonces un día Acab dijo: ay, si esa viña fuera mía, y dice que fue y habló con Nabot, le dijo: oye, Nabot, dame esa viña, yo te doy un terreno mejor que lo doble que
Y le dice Nabot, no, no te puedo dar, no te lo puedo dar porque esa es la herencia de mis antepasados. Dice que se fue triste el rey acá, fíjense qué rey, ¿eh? Se fue triste y se acostó todo acongojado. Ay, él estaba llorando. Y llega Jezabel, ¿verdad? Después de quitarse toda la pintura y estaba allí y le dice, ¿por qué estás así, rey? Le dice, pues es que el vecino Nabot tiene ya ves qué hermosa está su viñedo, y yo le dije que me lo vendiera, que le pagaba bien o que le daba un terreno mejor y no me lo quiso vender y estoy muy triste, le dice. Y le dice, pero tú eres el rey, le dice, tú puedes hacer lo que quieras. No, pero ¿qué puedo hacer? Dice, déjamelo a mí. ¿Saben qué hizo la malvada Jezabel? Contrató a 2 malandrines, falsos testigos, que testificaran en contra de Nabot de que lo habían oído maldecir a Dios, blasfemar a Dios, y lo mataron. Ese fue el castigo. Entonces va con Acab, le dice, rey, pues ahí tienes ya, toma posesión de la viña, porque pues a Nabot ya se murió, fíjate. Y este va y toma posesión. Fíjate, ahora vamos otra vez al Nuevo Testamento, a Tiatira. A ver si me está entendiendo. Jezabel, en la iglesia de Tiatira, ¿a quién estaba señalando? ¿A quiénes? Díganlo. ¿No entendieron? Pues díganlo pues. No dicen nada. Vamos a empezar. Abran su Biblia en el Apocalipsis. ¿Dónde están, hermanos? ¿O no estoy explicando bien? Jezabel, que toleres esa mujer, Jezabel, ¿a quién está señalando simbólicamente Jezabel ahí en Tiatira? Otra vez. ¿Cómo que a los cristianos? No. Chuy, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Cómo que a los cristianos? No, al menos al pastor. Ya pobre pastor, ya está bien. ¿Habrá alguno entendido que me pueda decir? Acá está, los falsos profetas, hermanos. Digo, ¿qué están leyendo? ¿El libro vaquero? ¿Qué? Bueno, voy a aprovechar para enseñarles. Cuando lean la Biblia, léanla con atención. Cuando escuchen la palabra de Dios, escúchenla con atención. Porque luego entienden otras cosas. Es muy importante. Dice la Biblia que cuando Esdras le enseñaba la ley al pueblo, el pueblo ponía, dice, toda la atención a lo que estaba diciendo Esdras y Nehemías. Y cuando oyeron lo que decía la ley de Dios, entendieron, dice, y comenzaban a llorar, porque habían entendido la ley de Jehová su Dios. Entonces, como ustedes no están llorando, pues no entendió nadie. Pero bueno, vamos a seguir explicando para que entiendan. ¿A quién simbolizaba en el Nuevo Testamento? ¿A quién está hablando esa mención de Jezabel? ¿De quién está hablando? De los falsos profetas. Que toleras que esa mujer, porque no era una mujer literal, eran gente que se había metido, falsos profetas, y el pastor no hacía nada. Ahora, ¿qué hizo Jezabel? Le quitó la propiedad a Nabot. ¿Qué hacen los falsos de ahora? Te quitan el dinero, te echan mentiras, te bajan la lana, te quitan el reloj, te quitan todo, te piden las escrituras de tu casa, la factura de tu carro. Esos son. ¿Qué más hizo Jezabel? No desvió al pueblo hacia la idolatría. ¿Qué hacen los falsos profetas? Te desvían a que busques lo material, a que seas rico y próspero y que adores al Dios de las riquezas. Ya están entendiendo más, ¿verdad que sí? Es que más bien yo necesitaba explicarles mejor, porque ustedes son bien listos, yo lo sé. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas?
¿Qué hizo Jezabel? ¿No persiguió a los profetas de Dios? ¿Qué hacen los falsos profetas? ¿Qué hicieron con Pablo los falsos apóstoles? Lo señalaron y lo acusaron, siendo que Pablo era el que había fundado esa iglesia, a los corintios. Es lo mismo hoy. Hacen lo mismo esta gente. Y por eso el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Tú predicas la palabra de Dios y vas a ver cómo te echas encima a todos esos falsos profetas de Baal. Te los echas encima. Y te van a decir, ya te lavaron el cerebro. Ya estás como ese Chuy Olivares que nomás está diciendo cosas allí. No es cierto. Y empiezan. ¿Qué hizo Jezabel? Contrató a dos para que testificaran y dijeran mentiras. Escúchame bien. Una cosa es que digan cosas de ti y otra cosa es que te las comprueben. Eso es muy diferente. ¿No es cierto? Y allí sí va a estar muy difícil. Pero a los falsos profetas, esos, mira, la palabra de Dios, cuando tú la predicas, los evidencia. ¿No es cierto? Los saca a la luz. La misma palabra de Dios. Bueno, pues esa profetisa, Jezabel, y el pastor y algunos cristianos ahí toleraban que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ahora, ¿cómo murió Jezabel? ¿Saben cómo murió? Había un profeta llamado Micaía. Y ese le dijeron, trae al profeta porque necesitamos palabra de Dios. Pero este era profeta de Dios. Entonces cuando lo vieron otros le dijeron acá, oye, no. Y luego cuando lo ve Jezabel dice, no, ese no. No, pues dijeron profeta de Jehová. O sea, acá como que luego con el Señor, luego como que, pero era manipulado por la mujer. Maridos, no se dejan manipular por la mujer. No, es en serio. Porque cuando la mujer manipula y te desvía de Dios, la mujer tiene un poder de persuasión tremendo, Por eso también la Biblia habla de un espíritu de Jezabel, que las mujeres tienen un espíritu de seducción que hablan, no le hagas caso, mi amor, no es cierto, mi amor, mira, mejor, mi amor, vamos a hacer esto, mi amor, porque o no me quieres, mi amor, y empiezan a manipular al hombre. Entonces algunos como acá no saben, Dios, sí, Dios, pero, y los Baales, Dios, no sé, imagínate. Entonces Jezabel dice, no, ese no, porque ese nada más nos profetiza puras desgracias, dice. Y otros que estaban ahí dice, sí, puras desgracias, así es que cállate la boca. Entonces le dice acá, no, a ver, dinos palabra de Jehová. Dice, palabra de Jehová, le dice, que si de aquí a mañana no te da cuello el enemigo, ya ves, le dice, todo es mal en contra de nosotros. Dice, esta es palabra de Jehová, le dijo el profeta de Dios. Y entonces se acerca uno de los profetas falsos y le da un puñetazo, lo golpea. Es obvio que lo sangró. Entonces dice la Jezabel y consiente a Acab y le dice, métanlo al calabozo. Y lo meten al profeta de Dios al calabozo, fíjate nada más. Y Acab tolerando. Eso es lo que el Señor les estaba recriminando a los cristianos. Hacían buenas obras, le ayudaban al pobre, tenían fe, eran leales al Señor, pero empezaron a tolerar que falsos profetas sedujeran al pueblo, así como Jezabel sedujo a Israel a la idolatría, así estos cristianos sedujeran estos supuestos cristianos sedujeran a los verdaderos cristianos hacia la idolatría. ¿Me estoy explicando? Qué tremendo. ¿Cómo murió? Efectivamente, Acab muere en la batalla, pero murió de una manera bien tremenda. Dice que los flecheros, que un flechero tiró a la aventura, dice así, tiró ahora sí que al que le caiga, ¿no? Y aventó una flecha, dice, y dice la escritura, y la flecha fue lanzada a la aventura. Ahí se va, a ver a quién le cae. ¿Y a quién cree que le cae? A Acab. ¿Quién dirigió esa flecha? ¿Sabe dónde le penetró? Aquí, en esta parte donde hace la armadura que ellos usaban,
hacia un fuego aquí para poderse mover, y había una pequeña rendija, muy pequeña, donde justamente penetra la flecha aquí más, y entra. Entonces le dice, él iba en un carro y llevaba su chofer, pues, ¿verdad? Él andaba metido en la guerra. Entonces le dice, hazte a un lado, oríllate a la orilla, le dice, porque estoy herido, le dice. Entonces, como él quedó en medio de la batalla, dice que se desangró. Y la profecía del profeta de Dios fue: los perros lamerán tu sangre. Y dice la Biblia que se murió desangrado, y que el carro estaba todo lleno de sangre, y llegaron los perros y lamieron la sangre de Acab. ¿Saben cómo murió Jezabel? También el profeta lo profetizó. Los perros lamieron su sangre y se la comieron. Porque después de eso entró el enemigo, la agarraron a esa Jezabel y la lanzaron al vacío desde una azotea, y se reventó. Y quedó allí muerta y se desangró todo, hay una cosa horrible. Y llegaron los perros, bebieron su sangre y se la tragaron. Ese es el destino de los falsos profetas, hermano. Esa es la palabra de Dios para todos. Ese es el destino de ellos, una muerte horrible. Pero ¿qué más dice? Vámonos sobre el final. Fíjense, dice: esta mujer que se dice profetiza. ¿Cuál era el número uno que toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, daba mensajes. ¿Se acuerdan de la pitonisa del templo de Apolos? Bueno, ella daba supuestos mensajes de Apolos. Bueno, ¿qué hacían estos supuestos cristianos con el espíritu de Jezabel? Daban supuestos mensajes de Dios. ¿Está entendiendo? Profetizaban supuestos mensajes de Dios. Así son los falsos profetas. Profetizan supuestos mensajes de Dios, pero no son de Dios. Todo aquel mensaje que contradiga las escrituras no es mensaje de Dios. De nuevo, voy a decirlo: todo mensaje que no cuadre con las escrituras, con la palabra de Dios, no es mensaje de Dios. Así, mira, te hagan caer polvo del cielo, se levanten los paralíticos, hagan señales y media. Si su mensaje agrede, distorsiona y violenta la palabra de Dios, no lo crean. Entiéndanme, por favor, se lo ruego en el nombre de Jesús. Es por el bien de tu alma. Si no está en la Biblia, no tienes que recibirlo. Te voy a leer, abran su Biblia, pongan una señal aquí, vayan a Jeremías 23. Vamos a ver qué piensa Dios de los falsos profetas. Jeremías 23, versículo 11. Dice: por tanto el profeta como el sacerdote. Jeremías 23, 11, voy a esperar un poco. Cuando tengan, digan ya. Ok, ahí va. El capítulo lo puede leer en su casa, está tremendo pero yo tengo que sintetizar un poco. Versículo 11. Por tanto, dice: el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en el camino. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Óiganme, falsos profetas, no se van a escapar, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Escuchen, falsos profetas, no se van a escapar. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Esto es palabra de Dios,
Porque de los profetas de Jerusalén, del mismo pueblo, ahí está, salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Sabe por qué mucha gente en el mundo no quiere creer en Cristo? Por lo que ven en todos esos falsos. Ahí nomás te sacan el dinero. Y tú te quedas así, no, pero con nosotros no, es diferente. No, todos son iguales. ¿No te dicen eso? Hay de ellos, dice. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho? Otra vez. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Es que yo me salí del cuerpo, dice el creador del G12. Me salí del cuerpo y empecé a viajar. Entonces yo le dije a Dios, no, todavía no, Señor, porque me necesitas en la tierra. ¡Ah! No me digas. Y la gente le cree. Eso no es bíblico, hermanos. Es una tristeza. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Al contrario, Dios os bendecirá, Dios os prosperará. Venid conmigo y yo te doy una oración de prosperidad. ¿Quieres que tu negocio prospere? Ven, yo oro por ti. Tráeme la foto de tu tío, de tu hermano, de tu abuelito. Aguas con esos, hermanos. Miren, de aquí hasta que me muera, me van a escuchar siempre decir eso, hermanos. Aguas con eso. A ver quién se cansa primero. Si ustedes o yo o los falsos profetas. Pero ahí andan, hermano, deambulando, pululan por las iglesias. Y ahí va la gente, tienen visiones y sueños que dicen: Dios dijo, y no es de Dios. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿En dónde? En el secreto de Jehová. Estos no van con Dios, hablan visión de su propio corazón. Vamos hasta el versículo 21. Fíjate lo que dice: no envié yo a aquellos profetas. Yo no los envié, dice Dios. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y aquí la palabra profetizar viene del griego abá con H. Navá con H. Y significa desvariar. Significa hablar o cantar, pero desvariar. Es como decir: el Señor es tan bueno, y también el Dios de la lluvia, y también, el Señor. O sea, desvarían. En su profecía te la ponen muy mística: que yo me desprendí del cuerpo, que yo vi, me cayó una pepita de oro de 16 kilos. Y entonces tú dices: wow, qué tremendo. Y empiezan, dicen: cayó oro. Y luego dicen: una pepita de 16 kilos. Oye, semejante, hasta un tsunami pudo haber provocado eso. Una pepita de 16, con valor de 16 millones de pesos, más de 100 kilos, imagínate. Desvarían, están locos y la gente los sigue. Qué tristeza, hermanos. Aguas, tengan mucho cuidado. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 25. Yo he oído a lo que aquellos profetas dijeron. Yo he oído. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Saben qué significa en el hebreo soñé? Viene de una palabra hebrea, halam, que significa hincharse de estupidez. Eso dice el diccionario en hebreo. Soñé, dice.
dando su significado más exacto, dice, están hinchados de estupideces que dicen. Eso está fuerte, hermano. Pero yo estoy bien tranquilo porque no es algo mío, no es algo que yo escribí. Yo nomás lo estoy leyendo. Y escuchen falsos profetas, yo sé que no les gusta. Pero los hijos de Dios paran el oído, ¿no es cierto? Dicen, entonces cuando alguien venga, soñé, aguas, yo ya se los dije. ¿Qué más? 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, ahí está, cuente mi palabra verdadera. No sueños tontos. Fíjate la pregunta retórica que hace aquí el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pues nada. Pero muchos están comiendo la paja y muy pocos el trigo. Versículo 29. No es mi palabra, fíjate cómo es la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, que quema todo, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Que quebranta qué? Todo el orgullo, todo el pecado, toda la basura. Por eso el ser humano por naturaleza no quiere verse en el espejo de la palabra. Por eso tenemos miedo de oír la palabra de Dios. Por eso escuchamos algo como esto y no, ahí puro juicio, ahí puro juicio. Ay, no, ahí te traen ahí bien cortito. No, ni modo que te soltemos el hilo. Imagínate. ¿Cómo es la palabra? Como martillo y como fuego. 30. Por tanto, dice, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. O sea que hasta las ensayan. Dicen, oye, suena bien eso, yo te hago una oración de prosperidad, suena bien, ¿no? ¿Te está yendo mal tu negocio? Sí, mira, yo te llevo con un pastor que te hace una oración de prosperidad. ¿Y dónde está? ¿En San Martín de las Flores de abajo? Versículo 31. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho, Él ha dicho. 32. Aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Sabes qué es una lisonja? No, tú eres eres el mejor. Ay, esos hermanos. Llegan a las iglesias y está ahí el pastor, ¿verdad, Chuy? Tú los has visto. Llegan, pastor, así te dice el Señor. Y el pastor y toda la gente, así te dice el Señor. Tú eres el hombre de Guadalajara. Tú eres el hombre que Dios está levantando aquí. Tú eres el apóstol de Guadalajara. Y Chuy se la cree. ¿Te la vas a creer, Chuy? Así vienen y dicen. Porque luego esos mismos los invitan a otra iglesia de la misma ciudad y le dicen lo mismo al otro. Pastor, Dios me está revelando que hay una aurea alrededor de ti. Una aureola. Esa aureola es la protección de los ángeles. Y todos empiezan. Dios te está escogiendo. Tú eres el hombre para Guadalajara. Tú tendrás 1 millón de personas en tu iglesia. Y el otro, hasta llora. ¿Dónde vas a meter 1 millón? Ni en el Estadio Jalisco con 20 reuniones. Digo, es que son hasta, están desvariando, ¿no es cierto? Y el asunto es que la gente se los cree, hermanos. Tengan mucho cuidado. Respiren hondo y paren el ojo así, porque por ahí andan. Termino. Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y lisonjas. Estoy en el 32. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o al sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?
les dirás, ahora le dice Jeremías, y cuando la gente te pregunte, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás tú, o sea, Jeremías, esta es la profecía de Jehová, os dejaré, ha dicho Jehová. No, pues no les gusta. ¿Sabe qué le hicieron a Jeremías por decirles eso? Lo echaron al cepo, al calabozo, a un hoyo, donde había agua, lodo, bichos, ratas. No, tú eres de esos profetas que nomás andan hablando juicios. Y estamos bien. ¿Qué no ves, Tiatira, cómo está prosperada? ¿Qué no ves cómo está la prosperidad de Jehová? Y Jeremías les decía, no es de Dios, les decía. Esos profetas son mentirosos y ustedes les están creyendo. Esta es la profecía de Jehová, os dejaré, dice. Y eso está tremendo. 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Más vale que alineemos nuestros caminos todos los ministros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues vámonos rápido para terminar la historia. Nos quedan unos minutos. Apocalipsis. Que toleras que esa mujer que se dice profetiza, ¿qué hacía? Enseñaba, estoy en el versículo 20. Toleras que esa mujer que se dice profecía enseñe, dice, y seduzca a mis siervos a fornicar. Fíjate, que enseñaran. Se metían los falsos profetas y no hacían nada. Permites que seduzcan a mis siervos, a sus hijos, a fornicar, inmoralidades sexuales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, paganismo metido allí en la iglesia. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Vean el juicio de Dios, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Y aquí cama, como lo explicamos en el tema número 7, viene de la palabra griega klin, de donde se deriva clínica. ¿Dónde meten a los enfermos? En la clínica. O sea que Dios les manda una enfermedad, un juicio, y los arroja en cama, dice, los postra ahí. Pero también klin significa echar en un féretro. Algunos parten, algunos Dios los desaparece del mapa. Eso ya lo explicamos en la enseñanza número 7. ¿Se acuerdan los que han seguido? Dice, y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, o sea, en presión, en estrechez, en angustia. Eso significa tribulación. A los que con ella adulteran. Y el adulterio aquí es físico y espiritual. Entonces fíjense, no todos eran leales y fieles en la iglesia de Tiatira. No todos, como en la iglesia de Pérgamo. No todos. ¿Se acuerdan? Pero no todos estaban corrompidos. ¿Se fijan? En gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Aquí sus hijos pues son los seguidores de esas cosas. A sus hijos heriré de muerte. Y aquí herir de muerte significa quitar la vida. Y eso ya lo expliqué. Si alguno está más interesado en saber más, no podemos detenernos mucho porque ya lo explicamos en el tema número 7, que se llamó la iglesia que sabe disciplinar. Y allí me detuve en estos 3 versículos solamente. Versículo 23 pues dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, porque Él es el que tiene ojos como llama de fuego, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24, aquí está, fíjense. Pero a vosotros, o sea, a los que, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. ¿Quiénes serán? Vosotros y los demás. Aquí mismo te lo dice en el versículo, que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Es decir, que yo puedo estar hablando de esto ahorita y puede haber gente sentada aquí
que es jezabelino y jezabelina. Y están así viendo y oyendo. Dicen, ya me descubrieron aquí. Sí, aquí no la vas a hacer, fíjate. Porque aquí el Señor reina y tiene ojos como llama de fuego y ve a todos. Y el que es hijo de Dios no le da miedo, ¿verdad que no les da miedo? Que vean lo profundo de mi corazón. Y si hay algo malo, sácalo, Señor, o no. Y nos arrepentimos. Entonces, fíjate, ¿cómo está aquí? Hay unos que va a herir de muerte y los va a desaparecer. Les va a traer el juicio, los va a pisotear con sus pies de bronce, juicio. Pero, ¿qué dice? A vosotros y a los demás que están en Tiatira, no todos estaban corrompidos. No todos se habían vendido al paganismo. No todos se habían dejado seducir por los falsos profetas. A cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, esta frase significa todo lo profundo que hay en la hechicería, que había penetrado la iglesia. Y ese mismo espíritu está dentro de la iglesia, hermanos. Yo os digo, dice, a todos esos que no están corrompidos, que no han sido seducidos por los falsos profetas, yo les digo, no os impondré otra carga. No. En otras palabras les dice, solo sigan fieles, como las virtudes que les resaltó en los primeros versículos que leímos. ¿Se acuerdan? Crecía su amor, su fe, su trabajo, su obra. Pero entre todos esos había unos malandrines allí. Versículo 25. Pero lo que tenéis ahora, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, fíjate, y guardare mis obras hasta el fin. O sea, aquí significa guardar sus obras, significa al que resiste a Jezabel, al que no se deja seducir por Jezabel, por estos falsos soñadores. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y aquí habla de la autoridad que Dios va a dar a sus hijos que fueron fieles durante el milenio. Que ese es un tema aparte y es un poco amplio, pero es el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Versículo 27. Y las naciones las regirá con vara de hierro. Y será, fíjate, vara de hierro significa será la ley de Dios, que no será quebrantada como las leyes de los hombres, que por un billete las violan y las quebrantan, y se vende el juez, se vende el abogado, se vende el presidente, se vende el secretario, se vende aquel, se vende acá. Dice, no, el gobierno de Cristo será como vara de hierro. A ver, rompe una vara de hierro de este vuelo así, agárrala y rómpela así. Es imposible. Eso es lo que significa el gobierno de Cristo, la ley de Cristo. No va a poder llegar nadie y querer sobornar a Cristo o a los que con ellos estemos gobernando en el milenio. Oye, te doy una lana y dame un permiso para construir una cantina. Dame permiso para construir una gasolinera. Dame unos permisos de autobuses, ándale, de minibuses. Y te voy a dar una lana. Y no. ¿Qué me vas a dar? Al bote, órale. Por intento de soborno. Con vara, eso significa gobernar con vara de hierro. Insobornable es Jesucristo. Es el único juez que no se vende. Dice, y serán quebrados como vaso de alfarero. ¿Se acuerdan que ellos eran amor a las artes? Y había artesanos que trabajaban el bronce. Cuando dice, serán quebradas como vaso de alfarero, ellos hacían obras de arte con el barro. Y ellos sabían que cuando una obra no les gustaba, simplemente la deshacían y la quebraban. Así los agarrará el Señor y órale. Entonces ellos estaban entendiendo los falsos profetas que estaban clavados allí en Tiatira. Y luego dice, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, esa autoridad. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Fíjate que aquí hay algo bien tremendo. La estrella de la mañana. Fíjate que a la diosa Venus, a la que adoraban también los de Tiatira, los antiguos también le llamaban la estrella de la mañana. Y
ellos adoraban al sol. Ustedes saben que el sol es una estrella. Y eran adoraciones paganas a los astros. Ellos creían que las estrellas dirigían las vidas de las personas. Ellos eran astrólogos también. Creían en la adivinación por las estrellas, como ahora, ¿verdad? ¿Qué te dice el planeta Neptuno? ¿Qué te dice Venus? ¿Qué te dice la estrella aquí no sé qué? Igual que ellos. Bueno, la Biblia en Jeremías, en Zacarías también dice que Cristo es el sol de justicia. Cuando dice, y te daré la estrella de la mañana, ellos estaban entendiendo perfectamente. No es una adoración pagana, no es el astro rey, sino el verdadero Rey de Reyes, Jesucristo. O sea, nos fundiremos en uno, dice la Biblia, seremos parte de Dios. Le veremos seremos tal como Él es, porque le veremos tal y como Él es, dice Primera de Juan. Entonces imagínate estar con la estrella de la mañana, con Cristo. Te daré la estrella de la mañana, y termina diciendo el versículo 29, el que tiene oído, esto es oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nada más les recuerdo que las iglesias están llenas de gente que dice que es cristiana. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que se dejó seducir. Hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos guarde. Que Dios nos dé discernimiento, hermanos. Porque se meten los lobos. A través de la televisión esos entran directo hasta tu recámara, hermano. Y los tienes ahí, pacte con Dios, diciendo un montón de herejías, diciendo un montón de cosas. Soñadores, lisonjeros, desvarían, están locos. No les creas, porque ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es conforme a la piedad, a la devoción, a lo que te hace crecer en amor a Dios, que te aparta del pecado del mundo, que te aísla del amor a las cosas materiales. El amor y el verdadero evangelio de Jesucristo te lleva a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y hacia Él debemos mirar, hermanos. Amén. Retengan lo que tienen hasta que Él venga. Cuiden su corazón. Retengamos esto hasta que Él venga, porque Él va a venir. Y no permitamos la seducción de la cristiandad a través de los falsos profetas. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Levanta tus manos a Dios. Dile: Señor, guárdanos, ayúdanos, danos discernimiento, danos sabiduría. Señor, podemos ver que aún en Tiatira, a pesar de todo el paganismo, a pesar de la seducción que hubo, desgraciadamente algunos fueron arrastrados, seducidos, pero no todos. Siempre hubo gente que se supo guardar, siempre hubo gente noble, fiel, leal, como esos algunos que aparecieron allí en esos versículos. Retén lo que tienes, les dijo el Señor, hasta que yo venga. No toleres ese espíritu de profeta falso, porque Dios no los envía. Son soñadores, sueñan tonterías, dicen tonterías. Acuérdense, hermanos, si no está conforme a la palabra de Dios, rechácenlo. No lo reciban, no lo crean, y sean fieles en su amor y en su fidelidad al único que merece alabanza, y ese es nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen toda la gloria, el imperio, la potencia, y en su nombre hacemos las cosas para su gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.